Para esta mañana es aquellos pocos que creyeron. Aquellos pocos que creyeron. Lo vamos a enmarcar en el Evangelio de Marcos. Déjenme alcanzar la Biblia aquí. Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en los primeros versos. Marcos, capítulo 6, en los primeros 6 versos. Son los que nos van a ocupar en esta hermosa mañana del Señor. ¿Ok? Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que le oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaron. Ese es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas, Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús estaba asombrado de su incredulidad, su poca capacidad de asombro. Aquellos pocos que creyeron. Yo quiero afirmar y empezar diciendo que el milagro comienza donde termina la costumbre y nace la fe. Ahí es donde comienza el milagro, donde termina la costumbre y nace la fe. El texto nos dice que no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Yo recuerdo, porque lo viví hace unos meses atrás, en Semana Santa, que Alma y yo estábamos allá en ese campamento de jóvenes en Guadalajara. Y cuando empezaron a llegar los jóvenes, parte del requisito era no uso de celular. Así que empezaron, como digo yo, a secuestrar los celulares por todo el periodo del retiro, porque iban a concentrarse en el retiro. Y algunos jóvenes resintieron que no tener teléfono y comenzaron a decir entre ellos: aquí no pasa nada. Obviamente porque no tenían celular. Sin embargo, uno de los muchachos, muy callado, muy observador, se alejaba al amanecer con su libreta en mano y lápiz en mano, al final del campamento, mientras muchos se iban sin novedad. El joven me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo: pastor, Dios me habló todos estos días. Nunca había sentido su presencia tan cerca. Yo me quedé pensando, aquel muchacho no necesitaba una señal de celular. Él tenía la señal de la fe. Y aprovechó el tiempo y Dios le habló a su corazón. Marcos nos cuenta que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos pocos, dice el texto. No porque no tuviera poder Jesús para hacerlo, sino porque la incredulidad levantó una muralla invisible entre ellos y Jesús. Y así es la incredulidad. La incredulidad levanta una muralla muy alta y muy gruesa que no deja penetrar el quehacer de Dios en nuestras vidas. Este pasaje nos pregunta una y otra vez, nos pregunta y nos enfoca en uno de los momentos más desconcertantes del ministerio de Jesús,
El evangelista Marcos, con su estilo directo y realista, nos muestra cómo incluso el Hijo de Dios enfrentó el rechazo y la incredulidad de su propio pueblo. Dos elementos nocivos para la fe: el rechazo y la incredulidad. Jesús llegó a Nazaret, el lugar donde había crecido, y enseña en la sinagoga. Al principio la gente se asombró, más por curiosidad que por asombro, ¿no? Pero rápidamente ese asombro se convirtió en sospecha. La razón: no podían aceptar que alguien tan cercano, tan común, para ellos pudiera encarnar algo divino. Decían: ¿no es este el carpintero o el hijo de María? En vez de dejarse tocar por la palabra, se enfrentan a la costumbre, al prejuicio, a la lógica limitada, lo que obviamente puso el muro entre Jesús y ellos. Esta escena revela algo teológicamente profundo. Dios no actúa donde no hay apertura, y eso es importante. Dios no actúa donde no hay apertura de corazón. Si está cerrado el corazón por la familiaridad o por la arrogancia espiritual, Dios no puede actuar en ese corazón. Jesús no fuerza el milagro. Jesús no impone el milagro. Su poder no es mágico, ni tampoco automático. Él respeta la libertad humana. El milagro no sucede sin colaboración humana. Tiene que haber colaboración humana para que se dé el milagro. La fe es esa colaboración. Y la fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza. Marcos nos dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos, dice el verso 5. Este no puedo no es una limitación de su divinidad, obviamente que no lo es, sino una afirmación del misterio de la fe. El reino de Dios se impone, no se impone, se acoge. El reino de Dios no se impone, el reino de Dios se acoge con apertura del corazón. Y solo aquellos pocos, dice el texto, los que se dejaron tocar, los que no cerraron su corazón por la costumbre ni por la etiqueta social, fueron capaces de recibir la gracia de nuestro Dios. Este pasaje también nos conecta con la idea paulina de que la fe no es simple creencia, sino confianza rendida en acción. La carta de los Hebreos dice así, afirma en el capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la humanidad escandalosa de Jesús, el pueblo de Nazaret no pudo reconciliar la humanidad de Jesús con su poder. La encarnación sigue siendo un escándalo para muchos. Un Dios que se hace cercano, tangible, tocable, no era aceptado para ello. La fe es la clave del reino, sin duda alguna. El Evangelio, según San Marcos, la fe no es solo aceptar, la fe es abrirse con disposición a lo impredecible de Dios. Los milagros surgen donde hay vulnerabilidad espiritual. Y quiero repetir esa expresión. Los milagros ocurren donde hay vulnerabilidad espiritual. La libertad de Dios requiere colaboración humana, sin duda alguna. El milagro es un don, no un derecho. No depende de nuestros méritos, pero sí de la apertura de nuestro corazón. Dios puede, pero respeta el no de nosotros, el no del corazón endurecido. Él
aparente fracaso de Jesús, como esta experiencia pastoral, este pasaje es una palabra de consuelo para quienes han experimentado el rechazo en su labor pastoral o comunitaria. Aún el mismo Jesús fue despreciado, pero no se detuvo. Dice el texto, y recorrió las aldeas enseñando, dice el verso 6. Donde no fue recibido, no se quedó. La misión continúa. Así que el corazón cerrado, gente, no deja espacio para el asombro. El que cree que ya lo sabe todo, se pierde de todo. Pero aquellos pocos, los que se atrevieron a abrir su alma, sí recibieron sanidad. Así que la fe no es magia. La fe es apertura. No es ilusión. Es rendición. Y los milagros no se fabrican. Los milagros se reciben. Cuando dejamos de mirar a Jesús como simple carpintero, cuando lo dejemos mirar como simple carpintero, y lo miremos como el Hijo de Dios, algo cambia en nuestras vidas. Lo ordinario se vuelve sagrado. Lo cotidiano se convierte en terreno del milagro. No basta, gente. No basta con conocer a Jesús. Hay que creerle. Abrirle la puerta del corazón con humildad, con expectativa, con disposición, en medio de nuestra rutina. Jesús pasa, pero solo entra donde hay fe. Hoy es un buen día, hoy es un buen día para decirle, quiero ser de esos pocos que creen, que esperan, que se asombran. Quiero ser de aquellas pocas que creen, que esperan, que se asombran. Por eso insisto en esta hermosa mañana, el milagro comienza donde termina la costumbre y nace la fe. Amén. Bueno, pues entonces copia la oración de esta mañana. Señor Jesús, aumenta nuestra fe, quita de nosotros la costumbre que apaga el asombro y el orgullo que impide ver su gloria. Haznos como aquellos pocos que se abrieron a ti y fueron transformados por tu toque de amor. Gracias, buen Jesús, y oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Gente, hay muchos corazones que están cerrados, no por maldad, sino por el peso de la costumbre, del dolor, de la lógica. La fe no es un acto automático, es una apertura profunda, como la de aquellos pocos que en medio de un pueblo incrédulo dijeron en silencio, yo sí creo, yo sí espero. Esta fe sencilla es la que sigue moviendo el corazón de nuestro Dios. Te invito a que compartas esta meditación con aquellas personas que necesitan que haya un milagro en sus vidas. Amén. Bueno, espero que lo compartas.